Buenos días con todos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión. En nuestro módulo anterior y al inicio de esta unidad, hemos dedicado un tiempo considerable a establecer el plan de respuesta a incidentes. Hablamos de las fases del NIST, del MTTD, del MTTR y de la importancia crítica de la contención. Pero hoy, y quiero que presten especial atención, entramos en el terreno donde todo ese esfuerzo técnico, toda esa pericia de nuestro equipo CSIRT se justifica o se desmorona por completo. Hoy entramos en el ámbito legal. Comenzamos el contenido 2 de nuestra unidad 4, la metodología legal y técnica de la cadena de custodia y la adquisición de evidencia. Quiero que reflexionen sobre esta pregunta. ¿De qué sirve tener un equipo de respuesta a incidentes de clase mundial con las mejores herramientas que detecta un ataque de ransomware en 5 minutos y lo contiene en 10? Si al final, cuando queremos llevar al ciberdelincuente que atacó, digamos, a un hospital público en Guayaquil, ante la justicia, el juez desestima toda nuestra evidencia, ¿de qué sirvió todo? La validez de nuestro esfuerzo de respuesta culmina, sin excepción, en nuestra capacidad para sostener esa evidencia en un proceso legal. El cumplimiento de la cadena de custodia no es una sugerencia de TI, no es papeleo burocrático, es un requisito técnico que tiene implicaciones legales directas y fundamentales. El fundamento de toda la forencia digital, de todo el peritaje informático, es la admisibilidad legal. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros, como peritos, nos paremos frente a un tribunal, el juez y, aún más importante, el abogado defensor de la otra parte, nos van a exigir que demostremos, más allá de toda duda razonable, la inalterabilidad de la evidencia digital desde el segundo exacto en que fue recolectada. No podemos llegar con un «yo creo que sí está igual» o «confía en mí, soy ingeniero». La ley no funciona con confianza, funciona con pruebas. Debemos ser capaces de probar científicamente 3 principios. Primero, la integridad de la evidencia, es decir, que no ha cambiado, que no ha sido modificada en lo más mínimo. Segundo, su autenticidad, que es lo que decimos que es y que proviene de donde decimos que proviene. Y tercero, su trazabilidad, es decir, de dónde vino y quién la ha tocado en cada segundo de su existencia. Afortunadamente no estamos inventando esto en una clase. No es un arte, es una ciencia rigurosa y nos guiamos por un estándar técnico de referencia adoptado internacionalmente, la norma ISO/IEC 27077. Esta es nuestra Biblia de campo, nuestra guía de buenas prácticas. Es el estándar que nos da las directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital. ¿Por qué es tan importante? Porque si un perito sigue esta norma al pie de la letra y el abogado defensor intenta desacreditarlo diciendo ¿por qué hizo usted la copia de esa manera? El perito puede responder con total autoridad: señor abogado, no lo hice a mi manera. Lo hice siguiendo el estándar internacional ISO 27037, que es el consenso global de expertos sobre cómo preservar evidencia digital de forma correcta. Eso desarma cualquier argumento de improvisación. Y esta norma es increíblemente específica y amplia. No solo cubre cómo hacer una copia de un disco duro de una laptop, cubre cómo debemos documentar y manejar todo tipo de medios digitales. Teléfonos móviles, smartphones, sistemas de navegación GPS de un vehículo, crucial en casos de secuestro o seguimiento, cámaras digitales, tarjetas de memoria e incluso cómo capturar tráfico de red en vivo, paquetes TCP/IP. Un checklist detallado basado en esta norma es el instrumento de medición que usamos para asegurar que no nos saltamos ni un solo paso. Ahora hablemos del documento legal que acompaña a esa evidencia en todo su ciclo de vida. Es la famosa cadena de custodia, o COC. Piensen en la cadena de custodia como el pasaporte de la evidencia digital. Si la evidencia es una persona que viaja, la COC es su pasaporte. Es un documento físico o digital seguro que registra cronológicamente todo lo que le sucede a esa evidencia. Registra quién la encontró, el primer respondedor, a qué hora exacta, en qué lugar, coordenadas, si es posible,
quién la recolectó y la embaló, en una bolsa antiestática, por supuesto, quién la transportó del punto A, la escena del crimen, al punto B, el laboratorio forense, dónde se almacenó, en qué caja fuerte, en qué estante del laboratorio, con qué número de serie, quién la analizó. Cada vez que esa evidencia cambia de manos, digamos, del perito A al perito B para una segunda opinión, la transferencia debe ser firmada por ambos, con fecha y hora. ¿Por qué tanta burocracia? Se preguntarán, porque la cadena de custodia es nuestra única defensa contra la alegación de spoliation. Esta es la palabra legal clave que debe memorizar, tatuársela en la mente. Spoliation se define como la destrucción o alteración intencional o accidental de la evidencia. Y aquí está el punto más crítico que quiero que entiendan. Al tribunal, en la mayoría de las jurisdicciones, no le importa si la destrucción fue intencional, como el atacante ejecutando un comando shred para borrar sus huellas, o si fue accidental, como un perito incompetente que contaminó la muestra. El resultado legal es el mismo. La evidencia se considera nula, inválida, contaminada. Les voy a pintar el escenario del error más grave que he visto y que lamentablemente sigue ocurriendo. Imaginemos un caso de alto perfil de corrupción en una entidad pública aquí en Ecuador. La fiscalía, en un allanamiento, se incauta de la laptop del sospechoso. La evidencia, la laptop, llega al laboratorio forense. El perito a cargo, quizás un novato, quizás simplemente curioso, llega a su laboratorio, siente la tentación y decide encender la laptop original solo para ver qué hay en el escritorio. En el preciso instante en que presiona el botón de encendido, acaba de cometer spoliation, acaba de destruir el caso. ¿Por qué? Porque en ese segundo, el sistema operativo, sea Windows, Mac OS o Linux, se despierta y escribe miles de archivos de log. Actualiza cientos, si no miles, de marcas de tiempo, timestamps, en los archivos del sistema. Si el disco estaba lleno, el sistema puede empezar a sobreescribir archivos temporales o el archivo de paginación, swap, borrando para siempre lo que estaba allí. Si la máquina tenía un malware, quizás la evidencia clave del caso, ese malware podría estar programado para, al detectar una conexión de red, llamar a su servidor de comando y control y autodestruirse, borrando la evidencia. O peor, el perito conecta esa laptop a la red Wi-Fi de su laboratorio, un error catastrófico, y el antivirus de su propio laboratorio detecta el malware en la evidencia y lo limpia, lo destruye. El perito, con su buena intención pero nula formación, acaba de destruir la escena del crimen digital. El abogado defensor del acusado, si es medianamente competente, solo tendrá que hacer una pregunta en el estrado. Señor perito, ¿usted o alguien en su laboratorio encendió la máquina original? Si el perito miente, comete perjurio. Si dice la verdad, el abogado dirá, gracias. Señor juez, solicito que toda la evidencia presentada sea desestimada por spoliation, ya que el perito alteró la prueba original y no puede garantizar que los archivos que presenta no fueran creados por su propia intervención. El caso se cae. La mitigación para esto es obligatoria. Es una regla de oro, no es negociable. Primero, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, se trabaja sobre la evidencia original. Segundo, para garantizar esto, empleamos herramientas especializadas llamadas bloqueadores de escritura, write blockers. Estos son dispositivos. Los preferibles son de hardware, físicos, que se interponen entre nuestro disco de evidencia original y nuestra estación de trabajo forense. Actúan como una válvula de un solo sentido, como un diodo en electrónica. Permiten que los datos fluyan hacia afuera, lectura, pero bloquean físicamente cualquier comando de escritura que intente ir hacia adentro. Así, podemos conectar el disco del sospechoso a nuestra máquina y estar 100% seguros de que no estamos escribiendo ni un solo bit en él, ni siquiera accidentalmente. Ahora ya tenemos el original protegido. ¿Cómo probamos matemáticamente que nuestra copia, sobre la cual sí vamos a trabajar, es perfecta? La cadena de custodia es el documento legal, el pasaporte. El pilar técnico que sostiene ese pasaporte es el hashing criptográfico. Usamos algoritmos estándar de la industria como SHA-256 o SHA-512. El antiguo MD5 ya se considera criptográficamente roto y no debe usarse como prueba principal. Un hash no es cifrado. No pueden confundir esto.
El cifrado es reversible, con la clave correcta. Un hash es una función de un solo sentido, es irreversible. Es una huella digital matemática, única, de un conjunto de datos. Piensen en esto. Si yo tomo la Biblia entera, con sus miles de páginas, y le aplico el algoritmo SHA-256, me dará una cadena de texto y números de 64 caracteres. Una huella digital única. Si yo tomo esa misma Biblia y le cambio una sola coma por un punto en cualquier parte del texto y vuelvo a ejecutar el algoritmo, el hash resultante será completamente diferente. Entonces, nuestro procedimiento forense, el que se sigue en todos los laboratorios serios del mundo, es el siguiente y debe documentarse meticulosamente. 1. Conectamos el disco duro original, evidencia a nuestra estación de trabajo a través de un bloqueador de escritura hardware. 2. Ejecutamos la función de hash SHA-256 contra todo el disco original. El proceso puede tardar horas. Obtenemos un valor, digamos, A5B3F9. Este valor se anota inmediatamente en el acta de cadena de custodia. Este es el sello de integridad original. 3. Creamos una imagen forense, una copia bit a bit, exacta, no un copiar y pegar de Windows, sino una clonación de sector por sector del disco original. A esta copia la llamamos imagen A. 4. Una vez creada la imagen A, ejecutamos la misma función de hash SHA-256 contra la copia que acabamos de crear. 5. Comparamos los dos hashes. Si el hash de la imagen A es A5B3F9, idéntico al original, acabamos de probar matemáticamente, de forma irrefutable, que nuestra copia es una réplica perfecta del original. Si los hashes no coinciden, algo falló y nuestra evidencia es inválida. Si coinciden, ahora podemos guardar la evidencia original, el disco físico, bajo llave en una bóveda, sellado en una bolsa antiestática y etiquetado con su número de caso, y realizar todo nuestro análisis, que puede tomar semanas o meses, sobre la imagen A, con la total certeza legal de que estamos trabajando sobre una copia idéntica al original. Finalmente, ¿qué recolectamos primero en una escena caótica? La evidencia digital es frágil, es efímera. Piensen en ella como un cubo de hielo en pleno sol de la costa ecuatoriana. Se derrite rápido. Debemos seguir la regla de la volatilidad. Este principio es rector. Recolectamos siempre de lo más volátil a lo menos volátil. ¿Qué es lo más volátil de todo? Los datos en los registros del CPU, los cachés, desaparecen en nanosegundos, prácticamente imposibles de capturar. Pero, ¿qué es lo segundo más volátil y a menudo lo más valioso? La memoria RAM. Como vimos en la clase anterior, durante la respuesta a incidentes, el malware se ejecuta en la RAM. Las conexiones de red activas del atacante están en la RAM. Las contraseñas que el usuario escribió pueden estar en la RAM. Y lo más crítico en un caso de ransomware, las claves de cifrado que el malware está usando pueden existir solo en la RAM. Imaginen un caso de secuestro donde la policía allana la casa del sospechoso. Encuentran la laptop encendida y la pantalla bloqueada. El instinto de un oficial no entrenado sería asegurar la evidencia, es decir, desconectarla, apagarla. Error fatal. Si esa laptop tenía el disco duro cifrado, algo muy común, las claves para descifrarlo probablemente estaban vivas en la RAM. Al apagarla, esas claves se borran para siempre. El disco duro se convierte en un ladrillo cifrado y la evidencia, las conversaciones, los planes, se pierde. El primer paso del primer respondedor forense no es apagar la máquina, es realizar un volcado de memoria RAM en vivo. Después de la RAM vienen otros datos volátiles, como el estado de las conexiones de red. Luego, los datos en el disco duro, que cambian con frecuencia, como los archivos temporales o el archivo de paginación, swap. Y finalmente, lo menos volátil, los datos persistentes en el disco duro o SSD, estos en teoría sobrevivirán a un apagado. Por lo tanto, nuestro orden de adquisición es claro. RAM primero, disco duro después. Un respondedor que no sigue la regla de la volatilidad no es un perito, es alguien que, sin saberlo, está destruyendo la evidencia que juró preservar. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual.
y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.